Usted recuerda, por supuesto, el sexenio de Vicente Fox Quesada. Uno de los puntos o de los episodios que definitivamente lo marcó en el tema, por ejemplo, de la seguridad, fue el fallecimiento nada más ni nada menos de quien fuera, digámoslo de esta manera, su hombre clave en materia de seguridad. Un personaje que sin duda alguna era cercano al presidente, Ramón Martín Huerta, quien en ese momento era el secretario de Seguridad Pública Federal. ¿Qué hay detrás del expediente de este personaje? Se encuentra con nosotros la periodista Laura Sánchez Ley, a quien saludo por supuesto con mucho gusto. Laura, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá contigo otra vez. Oye Laura, pues preguntarte sobre esta, entiendo que es una saga de 3 entregas que tienen que ver con los fallecimientos de los secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública, en este caso, que es el que nos atañe. ¿Y qué encontraste? ¿Qué encontraste detrás de este expediente del señor Ramón Martín Huerta, quien era un hombre pues enfocado en el tema de la seguridad durante el foxismo y que yo recuerdo que prácticamente no se dijo nada más a fondo que el accidente en sí? Pues secretos, Jesús, muchos secretos, ocultamiento de información, sobre todo. En efecto, es una serie de 3 reportajes, porque desde el año 2018 comencé a pedir los expedientes que se encontraban en estado de clasificado, es decir, que los distintos gobiernos, tanto del PAN como después de Peña, habían mantenido como reservados estos expedientes, como secreto de Estado, vamos a ponerle de esa manera, porque supuestamente no querían revelarse información estratégica de las investigaciones. Sin embargo, lo que encontramos, y te lo puedo decir a manera de resumen primero general, es que, bueno, en el caso de Martín Huerta encontramos que en efecto hubo omisiones por parte de la autoridad y ocultamiento, y es que la misma Policía Federal, a la cual pertenecía Ramón Martín Huerta, pues se negó a brindar la información a la PGR para esclarecer o para ampliar la investigación, ¿no? Que en un principio se dijo que había sido un accidente derivado de la niebla, del mal clima, de la falta este tipo de situación, ¿no? Sin embargo, lo que encontramos es que, bueno, la Policía Federal no tenía ninguna clase de antecedente de los pilotos, y que ahora dan cuenta cuando se revisa el expediente que realmente no tenían certificaciones para volar ese tipo de aeronave, por ejemplo, entre otros aspectos delicados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Blake Mora, lo que encontramos, y te lo adelanto, es que aunque se dijo que era también el mal clima, se inició una investigación contra 3 presuntos zetas, y en el caso de Juan Camilo Muriño, que es la entrega que se publicará el día de mañana, incluso tenemos que se iniciaron investigaciones por denuncias que apuntaban a presuntas organizaciones terroristas. Entonces, pues eso es lo que podemos encontrar, Jesús, y lo que nos corrobora la información es lo de siempre, ¿no? Que las autoridades siempre nos dicen una versión, nos hacen una investigación fast track, ¿no? Como muchas otras en este país. Sin embargo, pues detrás hay una serie de investigaciones y de hechos que apuntan a que no fue tan sencillo ni fue tan descartable, por ejemplo, la cuestión del atentado, ¿no? Que es una de las cosas que se han hablado durante estos años con respecto a estos 2 secretarios de Gobernación y un exsecretario de Seguridad Pública. Oye, en el caso de Martín Huerta es donde hablas precisamente el probable vínculo de los Zetas, del grupo que era encabezado en ese momento por Ociel Cárdenas. No. Bueno, en el caso de Blake Mora. De Blake Mora. Más bien en el caso, ahí sí, sería donde se involucraron los Zetas con Ociel Cárdenas Guillén. Más bien se inicia una investigación por derivado de una contra 3 presuntos zetas. En el caso de Jesús Martín Huerta, lo que tenemos es justamente que, pues, básicamente las autoridades, Jesús, a la hora de rendir su declaración ante la PGR, reconocen que fue un accidente totalmente previsible. Por ejemplo, 2 expilotos militares que volaron a metros de la aeronave aseguran que desde el momento en que empezaron a entrar a la zona, se dan cuenta que tienen que rodear totalmente, ¿no? Inclusive recuerdo el nombre de, perdóname, Wilfrido era el nombre. Wilfrido Robledo.
Exactamente, Wilfrido Robledo asegura que él iba en el avión kilómetros atrás, Jesús, y que él mismo le grita a los pilotos, ni se atrevan, es decir, sin tanta pericia, sin tanto conocimiento en aeronáutica, ¿no? Entonces, todas estas personas que volaban atrás de la aeronave, porque recordemos que todos iban a un evento en La Palma, pues se salvan, ¿no? Y el único que fallece es el secretario de Seguridad. Y creo que también nos revela cómo, pues, el gobierno permitió que un secretario de Estado viajara en un avión antiguo con pilotos sin experiencia y con toda esta situación tan desfavorable. Oye, Laura, hay un detalle que tú incluso ya aclaras en Twitter, vale la pena mencionar. Había partes perdidas de este expediente. Ay, Jesús, una cosa, ¿no? Que las autoridades de repente cada vez salen con una chistosada distinta, ¿no? Resulta que cuando pido el expediente, me cobran el expediente completo y me dicen, bueno, que ahí estaba toda la versión pública de la averiguación, ¿no? Finalmente, después de un proceso de apertura, porque recordamos que se encontraba clasificado. Entonces, cuando recibo el expediente, me doy cuenta que le faltan páginas, le faltan tomos, le faltan fotografías, ¿no? Esta parte que yo publico solamente es ahora sí que un cachito de la historia, porque justamente la PGR no me lo da completo. Entonces, cuando empiezo a indagar, cuando pregunto y cuando justamente interpongo un recurso para que me expliquen qué fue lo que pasó con estas partes perdidas, pues me contestan que en efecto no saben si se lo robaron o se extravió, pero que solamente es un tomo del total de las fojas que conformaban la investigación completa. Entonces, se inició una investigación derivado de que se desclasifica el expediente, Jesús, y ahora actualmente hay una investigación interna en la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el robo de las partes del expediente. Pero es lo que tú y yo hemos platicado en otras ocasiones en este espacio. Pues parecería que todo el tiempo se esfuerzan las autoridades por fomentar estas teorías conspiratorias porque o pierden partes o se les extravían o nos quieren cobrar una millonada de dinero para no darnos la información de casos que tienen muchísimos años. Entonces yo no concibo, no sé tú qué opinas, que una averiguación previa de este tamaño pues tan inocentemente se nos pierdan fojas, ¿no? De una averiguación previa del accidente de un secretario de Estado. Totalmente, totalmente. Son de esas cosas que uno de verdad se queda pensando y dice, no es posible que se dé de esa manera en las instituciones, no es posible que pongan ese tipo de pretextos de barandilla, literalmente, como no es posible de repente, Laura, que te quedes pensando y digas, ¿cómo puedes poner a dos pilotos que no tienen la capacidad suficiente a maniobrar una aeronave en donde va el secretario de una de las dependencias o el titular de una de las dependencias más importantes de un país, como es el de la seguridad pública, ¿no? Por supuesto, Jesús. De hecho, entre las indagatorias que realiza la PGR, finalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de otras áreas y la Policía Federal, pues reconocen que en efecto el último certificado que tenían por parte de los pilotos era del año 1997 y ninguno en este tipo de este tipo de aeronave, ¿no? El helicóptero Bell, en el que fallece después Martín Huerta en el año 2005, ¿no? Entonces, la verdad es que pues vienen otras dos investigaciones, Jesús, que creo que también van a dar luz de cómo se han conformado estas investigaciones y sobre todo lo que la autoridad trata de ocultar en un primer momento, ¿no? Creo que trata de ocultar y también dibuja el sentir en ese momento. Por ejemplo, en el caso, de Blake Mora, pues ya pasado mañana tendremos oportunidad de leerlo completo, pues, por ejemplo, a pesar de que Calderón sale y dice que no hay indicios de que hubiese ocurrido un atentado y lo descarta totalmente desde esa conferencia de prensa que tú recordarás, ¿no? Donde sale vestido de negro. Sí. A ver a las cámaras, ¿no? Que se ve muy compungido. Descarta totalmente. Vemos que inmediatamente, yo creo que 2 días después, realiza una serie de indagatorias que van a contratar peritos especializados en explosivos para descartar que alguien haya puesto una bomba en la aeronave donde viajaba el secretario Blake Mora, ¿no? Entonces, creo que también nos hablan de las versiones oficiales, ¿no? Cómo contrastan con los miedos, los temores o este tipo de indagatorias por parte de gobiernos en turno. Mi querida y admirada Laura Sánchez Ley, como siempre es un placer platicar contigo aquí en La Octava, Laura. Muchísimas gracias, querido colega. Un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias Laura Sánchez Ley. Hemos dicho en otras ocasiones de las mejores periodistas de investigación en México. Oiga, antes de la pausa le comento lo